Hola, Lasi, del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 19 de octubre, revisando nuevamente nuestro devocional En pos de lo Supremo. El título de hoy es El secreto desatendido, y la cita la encontramos en Juan capítulo 18, versículo 36, donde dice: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra escrita. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si no tuviéramos esta ancla para nuestra alma? Si tú no hubieses optado por auto-revelarte. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, y gracias por todos los hombres que utilizaste para registrar tus verdades, para que alcanzara a toda generación el mensaje de tu salvación. Gracias te damos por tu Hijo obediente, por tu unigénito, que todo lo hizo por nosotros. Gracias, mi Dios, que en Él tenemos la salvación de nuestra alma, reconciliación contigo. Señor, te pedimos, ayúdanos a obedecerlo para honrarte a ti. Te lo rogamos en su nombre. Amén. Bueno, hoy empezamos nuestro devocional que dice así: el gran enemigo del Señor Jesucristo hoy en día es el concepto de obra práctica que no tiene su base en el Nuevo Testamento. Más bien, esta manera de trabajar, el ministerio del Señor está diseñado y estructurado con principios del mundo. Parece mentira y parece extraño, pero mientras más tiempo estás en el cristianismo y estás involucrada en alguna obra, te das cuenta que mucho del diseño tras los ministerios no están realmente basados en principios del reino del Señor. Estamos en una era cuando el pragmatismo surge en nuestros ministerios, en nuestras iglesias. El pragmatismo es el entendimiento de que si algo funciona, bueno, entonces ¿por qué no? Entonces no basamos en realidad los programas o los estudios o las cosas que se hacen buscando realmente el reino del Señor, buscando su justicia y la dirección que Él tiene para cada una de las obras o de las iglesias locales. Más bien, muchas personas simplemente siguen algún programa o cualquier cosa que está de moda, y ciertamente aquellos que conocen al Señor pueden sentir la lucha interna que tenemos aquellos que estamos acostumbrados a seguir al Señor y no seguir obras que están iniciadas y mantenidas en forma humana, en forma natural. Entonces dice que este tipo de pensar, el pragmatismo, a veces el seguir diseños, como vamos a decir, hace muchísimos años, todas las iglesias se unieron para seguir un programa que se llamaba Una vida con propósito, de un autor que se llama Rick Warren. Ahora, en realidad no es que quiera decir yo nada acerca de Rick Warren, porque no es ese el caso, pero el hecho de que toda iglesia se sintiera como obligada hasta cierto punto a tener que seguir este programa de una iglesia con propósito, y de dejar, y lo digo personalmente porque en ese tiempo nosotros como damas estábamos estudiando el Evangelio de Juan y veíamos un fruto maravilloso por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin embargo, los líderes nos llamaron a nosotros y nos propusieron que teníamos que dejar el estudio de la palabra para someternos a este programa que puede haber estado funcionando en la iglesia de Rick Warren, pero no tenía por qué imponerse en cada iglesia de todo el mundo mientras se vendían los libros, y tratar de forzar a iglesias sin tener que depender de la guía del Señor, sin tener que vivir como el Señor vivió en su tiempo en su ministerio. Entonces, por supuesto que después de Una vida con propósito salió como un ministerio con propósito, unas amigas con propósito, y es que eso es mundanalidad, es apoyarte en programas mundanos, digamos. No que esto era necesariamente mundano, pero estoy hablando del programa. ¿Por qué teníamos que caer en un programa cuando Dios puede buenamente estar guiando y quiere estar guiando a cada una de sus iglesias y a cada uno de sus siervos por medio de su Espíritu Santo? Entonces, a esto es lo que se refiere el hermano cuando dice el secreto desatendido. El secreto desatendido es el reino del Señor, lo cual es mucho más difícil de seguir que un programa
prefabricado de grupos de comunidad, de grupos pequeños. Entonces tienes que a la fuerza obligar a todo el mundo a funcionar de esa manera, esperando que el Señor tenga que atenerse a lo que tú ves por conveniente, en lugar de caminar en libertad como el Señor nos quiere a todos. Ahora, en libertad de seguirlo a Él, no libertad para hacer lo que querramos, obviamente. Entonces, repito, el gran enemigo del Señor Jesucristo hoy en día es el concepto de obra práctica que no tiene base en el Nuevo Testamento, sino que se diseña y estructura con principios del mundo. Promueve una actividad y movimiento espectacular que carece comunión privada con Dios. En realidad, no recuerdo cuándo fue la última vez que mis líderes estaban tan preocupados por mi comunión privada con el Señor, más que si yo estaba siguiendo los patrones de reunirme tal día con el grupo de comunidad y esto que lo otro. Entonces, en realidad creo que perdemos el norte, perdemos lo que el mismo Señor nos ha mostrado en su palabra. Dice, el énfasis se hace recaer sobre lo que no se debiera, porque finalmente el Señor no está obligado a trabajar con nuestros programas, Él no está obligado a seguir lo que todo el mundo está haciendo, lo que todas las iglesias están optando. Él no está obligado a hacer eso. Jesús dijo, el reino de Dios no viene con advertencia, porque el reino de Dios está en medio de vosotros. Lo mismo sucedió con los fariseos de su tiempo, pues tenían ya ellos estructurados sus tradiciones, habían hecho del sistema sacrificial, de todo, del templo, habían hecho un programa. Así es como funcionaba. Tan es así que aún el día de reposo, pues lo último que tenían en el día de reposo era reposo, porque es que habían fabricado unas cosas tan estructuradas de forma natural, de forma humana, que no tenía nada que ver con el reino del Señor. Tan es así que el reino del Señor estaba delante de ellos, es decir, la persona de Jesús estaba delante de ellos y ellos no lo supieron identificar. Y esto mismo puede suceder cuando estamos siguiendo algún formato pragmático que funcionó para una iglesia en Chicago, pero que no tiene por qué funcionar en tu iglesia, porque Dios no es Dios de fórmulas. Entonces, dice, una cosa oculta y oscura. Bueno, así es el reino del Señor. No parece obvio, al menos que Él comience a darte los ojos para ver y los oídos para oír, lo cual depende de tu fidelidad al Señor y no a programas que vayan a estar famosos y populares por ahí. Dice, el obrero cristiano excesivamente activo a menudo vive también para ser visto por los otros. A veces nosotros podemos medir nuestro éxito porque el lunes estamos en esto y el martes estamos en lo otro y el miércoles estamos en lo otro y nos hemos multiplicado. Ahora somos 12, después somos 20, tenemos 5 grupos y esa es la manera que estamos midiendo el fruto. Por algo el fruto se llama fruto, porque va a tomar muchísimo tiempo para desarrollar, ¿verdad? Entonces dice, no es así como se revela el poder en la vida de una persona que reside en el área interior, es decir, personal. O sea, la actividad externa no mide necesariamente lo que está sucediendo en lo personal con el Señor. Lo personal con el Señor normalmente no se puede, poner en una actividad que vas a multiplicar para poder multiplicar el crecimiento de tu iglesia o el crecimiento de tu grupo o de tu ministerio. El Señor no se va a atar a nuestros programas, como ya les he dicho. Bueno, dice, nos hemos de librar de esa plaga del espíritu, fruto de esta religiosa en la que vivimos, en esta era religiosa en la que vivimos. Imagínense, el hermano estaba vivo hace 100 años. Bueno, ¿cómo estaremos ahora? Sí, ahora estamos mucho más aptos de querer nosotros controlar el ministerio y de querer controlar el reino del Señor. Imagínense. Dice, en la vida de nuestro Señor no había nada de presiones ni precipitación hacia una febril actividad que
que tanta consideración damos hoy en día. O sea, el Señor no tenía un programa que nadie iba a poder repetir. O sea, sí tenía principios a los cuales nosotros nos podíamos atener, pero nunca iban a estar separados de una relación personal, una relación con el Señor, la cual Él vino a restaurar. Entonces dice, que el discípulo debe ser como el maestro. Nosotros debemos lucir como Cristo, no debemos lucir como nuestro líder, no necesariamente tenemos que lucir como la denominación a la cual nosotros pertenecemos. Tenemos que seguir al Señor Jesucristo. Dice, el pivote central del reino de Jesucristo es una relación personal con Él, ¿verdad? No la utilidad pública para otros. O sea, nosotros no tenemos que medir el éxito de nuestro cristianismo porque nos estamos multiplicando por números, que después a fin de mes tenemos que contar cuántas manos alzaron, cuánta gente alzó la mano, cuánta gente ha ido a un grupo de comunidad, esta es la manera que nosotros medimos nuestra fidelidad al Señor. De lo cual se trata el ministerio, ¿verdad? Dice, no son las actividades prácticas las que constituyen la fuerza de este colegio de instrucción bíblico. Todo su poder reside en el hecho de que estáis sumergidos en las verdades de Dios para que Él mismo nos impregne de sí mismo. Pues la Escritura está hablando de Él, la Escritura no está hablando de un programa separado de Él. Dice, no tenéis idea de dónde ni cómo Dios va a dirigir vuestras circunstancias futuras, ni conocimiento alguno de cuál pueda ser la atención y los esfuerzos a que que Él los vaya a someter, aquí en ese país o en el extranjero. ¿Qué quiere decir el hermano? Recordemos cuando Jesús estaba discipulando a los hombres que quedarían como apóstoles y como fundadores, como los hombres a través de quien el nuevo pacto se iba a llevar a todas las naciones. Acuérdense que con ellos Él nunca trabajaba de la misma manera, porque sabía que nosotros somos propensos a querer luego controlar cómo vamos a trabajar en la vida de otras personas. Digamos, Él sanaba a una persona escupiendo al piso, haciendo lodo y tapándole los ojos a una persona para traerle la vista. A otro le puso el dedo en el oído para devolverle el oír. O sea, Él estaba mostrando, no les voy a dejar a ustedes un grupo de reglas, no les voy a dejar a ustedes como un programa para seguir, para que me abandonen a mí. ¿No entienden? Jesucristo nunca nos trató de dar lo que pasó con los israelitas, que tomaron la ley de Moisés, no la tomaron como un espejo donde ellos podían ver la santidad de Dios y donde ellos mismos podían ver la falta de su santidad y cómo solamente por gracia realmente podían vivir vidas de fe. No, ellos tomaron la ley, tan es así que se la quisieron imponer a otras personas hasta como una medida a través de la cual podían venir a ser salvos. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Si es que no vas al grupo pequeño los miércoles o los martes, entonces no eres parte, no eres miembro, pero basta con que vaya. Ahora sí eres miembro, sí eres parte. Eso es lo que está sucediendo hoy por hoy en muchos lugares y nosotros mismos tenemos que tener cuidado de no caer en el pragmatismo, ¿verdad? Ok, entonces dice, no tenéis idea de dónde, bueno, ya eso lo leímos. Ya para terminar, dice, si malgastáis vuestros esfuerzos en un exceso de actividad, es decir, estar en esto, estar en lo otro, atender, asistir a esta conferencia, asistir a la otra conferencia, lo cual te está llevando a actividad o te está llevando realmente a profundizar en quién es Cristo, te está llevando a realmente una adoración genuina, una adoración que el Señor desea de parte de los suyos. Dice, en lugar que podemos estar haciendo toda esta actividad,
en lugar de sumergirnos en las grandes verdades fundamentales de la redención de Dios. Es decir, que el evangelio nosotros lo veamos como la puerta a través de la cual Cristo nos reconcilió. Pero esto, el evangelio, el mensaje que tiene poder de salvar, no es solamente para otros, pero es para nosotros, para que creciendo en el conocimiento del amor, de las profundidades y maravillas de nuestro Padre, seamos cautivas a Él por amor y lo sirvamos por amor y no porque estamos midiéndonos por ninguna otra medida. Dice, cuando estéis bajo la tensión y el esfuerzo, os derrumbaréis. ¿Qué sucede cuando no estamos realmente plantados en la roca de nuestra salvación? Estamos dependiendo de cualquier programa. O voy a leer la Biblia en un año, o voy a ver esto, o voy a hacer el otro. Esto ciertamente va a funcionar. No es así. El Señor es celoso. Él nos compró y no va a permitir que nada ni nadie se interponga en esa lealtad. Dice, pero si aprovecháis este tiempo para impregnaros de Dios, que lo hacemos a través de la palabra, y lo pasáis en arraigaros y fundamentaros en Él, aunque ahora pueda pareceros poco práctico, el resultado será que permaneceréis fieles a Él, suceda lo que suceda. Eso es lo que deseamos, conocer a Dios a través de estudios de la palabra, vamos a decir, que realmente son teocéntricos, que realmente nos están enseñando quién es el Señor. Pues ¿de qué serviría un estudio bíblico si realmente te está llenando más de ti y no más de Cristo? Entonces, no se trata ni de esto ni del otro, se trata de que estemos buscando al Señor, a la persona, a Dios vivo, Cristo resucitado. Bueno, gracias por haber estado conmigo. Espero verte mañana.